Así es, Damaris, son las 8:09 de la mañana y vamos a tratar un tema bien importante en nuestro consultorio jurídico. Las pensiones han sido noticia en muchas oportunidades en los medios de comunicación y mucha información se maneja sobre ellas. Desconocemos en su totalidad o en algunos de los casos muy poco, en realidad, de qué son, cómo sirven, para qué funcionan, por qué están, cuánto va a aportar y demás. Por eso Cristian Portilla, abogado, nos acompaña hoy. Bienvenido, Doc, al Café de la Mañana. Andrés, muchas gracias por la invitación y qué alegría estar aquí con todos ustedes. Bueno, finalmente se habla mucho de las pensiones, se dice que hay un recaudo, se dice que es obligatorio cuando usted está laborando, que tiene que cotizar, que si no, entonces en la vejez, ¿qué va a pasar? Pero, ¿qué son las pensiones en una definición más técnica como tal? Bueno, Andrés, las pensiones es un ahorro realmente, es un aporte que usted realiza como trabajador, sea dependiente o independiente, con el ánimo de poder asegurar una serie de contingencias. Usted algún día se va a envejecer. La persona algún día por X o Y razón, sea un accidente, una enfermedad que le ocurra, va a sufrir una invalidez que no le va a permitir seguir trabajando, o algún día esa persona se va a morir y también tiene derecho a generar algún tipo de beneficiarios. Entonces las pensiones realmente es un ahorro que le va a permitir a la persona tener la cobertura de tres contingencias. Uno, la vejez; dos, la invalidez; y tercero, la muerte. Bien, entendiendo esta definición, pues hay que decir que, si bien es cierto es un ahorro, también hay que decir que tenemos unas cifras o un aporte estructurado ya legalmente en nuestro país y que cada persona debe aportar de acuerdo a ciertas condiciones. ¿Cómo es el tema de cuánto debo aportar yo para poderme tener el tema de la pensión ahí al día? Claro, Andrés, mira, en primer punto, lo que uno debe aportar es conforme a lo que la persona percibe o ingresa a su patrimonio, sea de carácter salarial o sea a título de honorarios. Si la persona gana 5 millones de pesos, 6 millones de pesos, sobre ese monto, lo ideal es que haga el aporte al sistema de seguridad social. Ahora, el porcentaje sobre el cual se debe realizar, Andrés, el aporte es el 16.5% si la persona es como independiente. Si la persona es dependiente, o sea, a través de un contrato de trabajo, el trabajador va a hacer un aporte del 4% y el empleador va a hacer un aporte del 12.5%. Ese es el porcentaje sobre el cual el trabajador dependiente o independiente de forma compartida va a realizar ese aporte al sistema de seguridad social en pensiones. Bueno, hablamos de régimen público y de régimen privado. Para entender estos dos significados dentro del tema de pensiones, ¿cómo podemos explicarle a la gente de una forma más coloquial cómo encajarían cada uno de ellos en estas dos opciones? Bueno, el concepto es bastante grande, Andrés, porque hay dos regímenes, como tú lo dices: un régimen público, que es el régimen de prima media, con una prestación definida, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el régimen privado, que está administrado por entidades o administradores de fondos de pensiones privadas, como Protección, Porvenir, Colfondos, etcétera, toda esta cantidad de administradoras. Y el régimen de prima media, o sea, el régimen público, está exclusivamente administrado por Colpensiones, anterior Instituto de Seguros Sociales o Instituto Colombiano de Seguros Sociales, antes de entrar en vigencia de la Ley 100 del 93. Estos dos regímenes tienen grandes diferencias, Andrés. Sí. En el régimen de prima media, la persona se pensiona con 1.300 semanas. 1.300 semanas. En el régimen de ahorro individual, o sea, los fondos privados, la persona se puede pensionar con 1.150 semanas. Es decir, 3 años menos o 3 años menos en cantidad de semanas, a la diferencia de lo que se pensiona a través de Colpensiones. La persona se va a pensionar en el régimen de prima media o en el régimen de ahorro individual con la misma edad. Los hombres se pensionan a los 62 años de edad y las mujeres se pensionan a los 57 años de edad. En los dos regímenes esa parte sí es igual, porque pues todas las personas se van a pensionar con la misma edad cuando es pensión por vejez. Pero la cantidad de semanas es el elemento diferenciador. Ahora, segundo elemento diferenciador entre un régimen y otro: ¿cómo le van a liquidar a usted su mesada pensional? Que es la pregunta que muchos hoy en día hacen o realizan y dicen: doctor, es que yo estoy en el régimen de ahorro individual, o sea, en el fondo privado, pero resulta que yo he hecho aportes durante toda la vida y me voy a pensionar y tengo la sorpresa que me van a decir que me voy a pensionar con un salario mínimo cuando yo hacía aportes sobre 3, sobre 2, 4 millones de pesos. Realmente esa es la gran diferencia, Andrés, porque en el régimen de ahorro individual, o sea, los fondos privados, se va a pensionar o se va a liquidar la mesada pensional con todo el aporte realizado durante toda la vida laboral. En cambio, en el régimen público, su mesada pensional se la van a liquidar conforme al promedio que usted aportó durante los últimos 10 años anteriores a la edad de pensión. Si usted aportó
si estamos hablando de un hombre de los 62 a los 52 años, sobre 6, 7 millones de pesos, su mesada pensional se la van a liquidar conforme a ese promedio salarial partiendo del 65%. Entonces las diferencias de la persona como se va a pensionar en el régimen público al régimen privado, pues son bastante grandes cuando se va a liquidar la mesada pensional. Bueno, tenemos llamada de televidente, pero antes yo sí quiero hacer una pregunta para no alejarnos del tema, y es que yo soy sincero, ¿verdad? Y en la calle, y en el voz a voz, y en la familia, y en los grupos de trabajo se dicen, el régimen, con la disculpa de ellos, privado, pues no funciona. Usted pásese al público, porque es que el privado nunca le va a pagar. ¿Qué podemos decirle a la gente que hoy por hoy hace ese voz a voz y no tiene claro si es verdad que me debo pasar al público porque es que el privado no me va a pagar? Bueno, el privado siempre va a pagar porque es el Estado el que va realmente a garantizar la mesada pensional, Andrés. Si la persona tiene la edad de pensión a los 57 años de edad, está en el régimen de ahorro individual, o sea, el régimen privado, y no tiene la cantidad de semanas para hacerlo, hay una figura que se llama la devolución de saldos. Le van a devolver toda la plática que usted ahorró, o que usted invirtió, o que usted aportó durante todo su tiempo laborado, y además se lo van a devolver con rendimientos y aportes voluntarios que usted haya podido realizar. Los fondos privados ni el fondo público se va a quedar con su plata. Se la van a devolver en dado caso en que usted no tenga las semanas de cotización para poder adquirir los dos requisitos, que es 1, la edad, y 2, las semanas de cotización. En el fondo público la diferencia sí es bien grande. No le van a devolver toda la plata, sino le van a devolver un 33.7% de todo lo que usted ahorró, sí, porque es un fondo común y el restante de dinero está financiando es el régimen subsidiado. Entonces, en ningún momento se van a quedar con su dinero. En dado caso en que usted no pueda tener la cantidad de semanas para poder pensionarse, le van a devolver el dinero, o usted tiene la posibilidad de seguir aportando, Andrés, de seguir realizando aportes, así usted haya superado la edad de pensión hasta el momento en que usted cumpla la cantidad de semanas mínimas para pensionarse. Bien, 8:22 de la mañana, estamos en nuestro consultorio jurídico con Cristian Portilla, abogado, y tenemos llamada de nuestros televidentes que a esta hora opinan. Buenos días, escuchamos su pregunta, señor televidente, a esta hora. Doctor, buenos días. Tengo 55 años y quisiera saber cómo puedo adquirir mi pensión por invalidez. Hago parte del régimen público. ¿Qué puedo hacer? Pensión por invalidez, régimen público. Bueno, la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivencia en los dos regímenes sí es totalmente igual, Andrés. La única diferencia en los dos regímenes es cuando hablamos de pensiones de vejez. Tiene 55 años de edad. Cuando estamos hablando de pensión de invalidez, es una prestación económica ante una contingencia cuando una persona tiene un accidente o una enfermedad que le genera la merma de su capacidad laboral, o sea, disminuye la gran cantidad de capacidad laboral de la persona, mayor del 50% de pérdida de capacidad laboral. Nuestro televidente tuvo algún accidente, alguna enfermedad que le generó una pérdida de capacidad laboral que superó ese dictamen de pérdida de capacidad laboral un porcentaje mayor al 50%. ¿Cómo le van a pensionar? Usted debe realizar todo el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. Si ese proceso o ese porcentaje supera el 50%, usted va a ir ante Colpensiones porque está en el régimen público y le va a decir, mire, yo tengo el 50% de pérdida de capacidad laboral y además de eso, tengo 50 semanas anteriores cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores, sí, y ese es el único requisito para que usted lo pensione. 50 semanas, o sea, un año de cotización entre los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración del accidente o de la enfermedad, porque estamos hablando de invalidez. Entonces, dos requisitos. Uno, 50% o más de pérdida de capacidad laboral y 50 semanas anteriores cotizadas durante los últimos 3 años para que lo pensionen, así sea, a los 55 años de edad. ¿Cómo se mueve este tema de pensiones? Y tenemos más llamadas de nuestros televidentes. A esta hora, Evar se comunica con nosotros. Evar, qué bueno escucharlo. Y la pregunta para nuestro abogado invitado. Mi pregunta es la siguiente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 58 años. Yo trabajé en una empresa por bases y tuve un accidente en una de las manos. Yo era empleado calificado, mecánico industrial, y no pensioné sino el tiempo que estuve trabajando por ahí antes y después de los 18. No sé cuánto tiempo tengo. No sé si ahorita puedo seguir pagando pensión y tengo 58 años. Gracias, Evar. Ahí está la pregunta, Doc.
Claro que sí, puede realizar aportes, los puede seguir haciendo, se lo va a recibir el fondo de pensiones. Ahora, si usted lo que quiere es una pensión de invalidez por el accidente o la afectación que tiene en sus manos, pues tenga muy presente que tiene que tener 50 semanas antes a la fecha de estructuración del dictamen de pérdida de capacidad laboral. La fecha de estructuración, Andrés, pues para hablarlo y entenderlo, es una fecha donde el dictamen de pérdida de capacidad laboral que hace una junta médica especialista entre abogados, médicos, cirujanos y toda la persona que estuvo durante el tratamiento, le va a decir, aunque usted hoy lo califiquemos, su fecha de estructuración, o sea, la fecha en la que usted perdió su capacidad para poder trabajar fue hace 2 años. Si esa fecha, antes de esa fecha, usted tiene 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años, puede pedir la pensión de invalidez. Ahora, si no tiene ese requisito y usted quiere seguir aportando, puede realizarlo, puede seguir realizando el aporte en aras de poder conseguir la prestación económica de vejez o la pensión de vejez. Si no tiene las semanas para de pronto a los 62 o 57 años de edad para pensionarse, pues pide la evolución de saldo si está en el régimen privado o pide la indemnización sustitutiva de la pensión para que le devuelvan la plata que usted realizó. Entonces, la pensión en ningún momento es un gasto, sino es un ahorro que usted realiza durante toda su vida. Abogado, teniendo en cuenta lo que estábamos hablando del tema del ahorro, como en una cuenta de ahorro, por ejemplo, uno puede abonar más para que ese saldo crezca. ¿Puede uno incrementar el saldo de las pensiones también, siendo un ahorro? Se puede hacer, se puede realizar. Hay varias formas de cómo, cuando le liquidan la mesada pensional a uno, Andrés, le miran los aportes obligatorios. Usted, por ser trabajador dependiente o independiente, está obligado a realizar aportes al sistema de seguridad social. También le miran los rendimientos que esa plática tuvo, mientras que usted la tuvo ahí ingresada en el fondo de pensiones. Tercero, aportes voluntarios. Usted puede ir realizando aportes voluntarios. Si bien es cierto, usted tiene un ingreso por el canal de X número, pero también usted puede hacer un ingreso como independiente en el mismo mes, en el mismo año, en el mismo periodo, en aras de poder incrementar o subirle el monto de su IBC, o sea, de su ingreso, para que cuando se vaya a pensionar, lo pensionen conforme al monto en que usted realizó el aporte. No hay ninguna imposibilidad ni impedimento para que usted realice aportes voluntarios, porque eso se le va a tener en cuenta al momento de liquidarle la mesada pensional. 317-436-7015, nuestra línea de WhatsApp está activa y tenemos mensajes de nuestros televidentes que nos envían esas cuestiones sobre nuestro tema de consultorio jurídico, que es pensiones. Nos dicen, Doc, buenos días para todos. Mi nombre es Yasmín. Tengo una inquietud. Yo trabajé desde 1998 hasta el 2006. Actualmente tengo 47 años y soy independiente. ¿Qué puedo hacer para obtener mi pensión? Y esas semanas pendientes me sirven para acumular. Gracias. Que Dios los siga bendiciendo. El dinero no está perdido, ¿no, Andrés? El dinero está ahí en algún fondo, sea el fondo público o el fondo privado. Si usted realizó esos aportes durante el año 96 y el año 2016, son cerca de 500 semanas que la persona tiene en este momento. Aquí hay 2 opciones importantes. Tiene 47 años de edad. Hay una fórmula para que usted pueda pensionarse. Siga realizando aportes, pero recuerde que son 26 años de aportes en el régimen público, 26 años de aportes. A usted le restan 10 años para pensionarse, tiene 47 años. La mujer se pensiona a los 57 años. Tiene tan solo 6 años aportados más 10, no va a alcanzar a la edad de pensión para pensionarse, Andrés. Lo que tiene es 2 opciones. Uno, poder usted seguir haciendo aportes para que más o menos a la edad de los 65 o 66 años usted se vaya a pensionar, porque todavía le faltan más años para poder realizar aportes, o adherirse a un programa de una subcuenta que la tiene el Ministerio de Hacienda y Colpensiones, que es Colombia Mayor. Usted realiza un aporte y también puede pensionarse pues a la edad de su legal, para pensionarse con un aporte mucho más económico, porque el Estado le va a financiar o le va a subsidiar un aporte que tiene, en aras de que usted se pueda pensionar, porque realmente le faltan muchos años todavía para pensionarse. Nos acompañó Cristian Portilla en nuestro consultorio jurídico. Recuerde que nuestra sección la puede repetir en YouTube. En nuestra pregunta de @elcafecanaltro quedó 50-50 en el tema de la cotización. Ojo, es un tema bien importante para todos los colombianos. Abogado, gracias. Andrés, muchas gracias.